Buenos días, a sus órdenes. Soy Manuel Ramiro, soy el director general de regulación de los servicios de regulación de salud. El doctor Nacho Olvera es el director de planeación de la misma dirección. Me dieron ahorita aquí a la entrada un papel. Estaba yo leyendo, pero estoy a sus órdenes para escucharlos. Quisiéramos dar lectura, si el señor doctor, a un oficio que acabamos de meter ahorita en la oficina del señor licenciado José Antonio González Fernández, secretario de Salud. Dice: mensaje urgente. Se pretende violar las garantías individuales de 30.000 acupunturistas y dejar al Club Nacional de Médicos Técnicos Acupunturistas, Asociación Civil, con domicilio para el recibimiento de casa de notificaciones en el número 13A de la calle de Guadalajara, Colonia Roma, México, Distrito Federal. Se dirige no solamente al secretario de Estado, sino al eminente jurista, para expresar nuestra respetuosa pero profunda indignación por los siguientes hechos. Al fin, y con un retraso de casi 2 años, se publicó el viernes 18 de los corrientes en el Diario Oficial de la Federación la respuesta de la Dirección General de Regulación de Taxa de Dependencia a los comentarios que marca la Ley Federal de Metrología y Normalización al proyecto de norma oficial mexicana para la práctica de la acupuntura humana, mismo que a su vez se había publicado en dicho diario desde el 9 de diciembre de 1998. Si sacamos cuentas, nos encontramos que dicho proyecto de norma ya caducó de acuerdo con lo prescrito por el propio ordenamiento jurídico mencionado en su artículo 47, por lo que para que fuera legal se debería volver hasta el principio de su realización. Segundo, es a toda luz es inconstitucional, pues de acuerdo a nuestra Carta Magna, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a muchas especies jurisprudenciales, ninguna autoridad del Poder Ejecutivo federal o local puede restringir el libre ejercicio de las profesiones que consagra el artículo 5º constitucional. Y es de sobra conocido que las únicas autoridades que pueden determinar qué profesiones requieren título y cédula profesional para su ejercicio son las legislaturas de todos y cada uno de los estados de la República y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. En este caso a comento, y de acuerdo con lo estipulado con el punto 6.2 y subsecuentes de dicho proyecto de norma, lo que se pretende es privar de su fuente de trabajo aproximadamente 30.000 acupunturistas, pues proponer que el médico especialista en acupuntura es el único responsable y autorizado para realizar tratamiento con acupuntura es acabar con la práctica de la acupuntura en todo el territorio nacional, privando a millones de mexicanos de esta magnífica y económica terapéutica, olvidando que la práctica de la acupuntura existe en México desde hace más de 50 años. Tercero, y decimos que esa ilegal acción pretende acabar con la acupuntura en México, porque al restringir su ejercicio únicamente a dichos especialistas, se quedarían los únicos que existen registrados en la Dirección General de Profesiones. Yo acabo de ver a la directora de profesiones hace 5 o 6 días y me dijo que había nada más 5 o 6 médicos que han cumplido con todos los requisitos para contar con su cédula profesional de especialista. No es eso, señor secretario, acabar con una práctica curativa que ya forma parte de la cultura universal, mientras que en otros países como en China cada día habilitan a más médicos descalzos, que no son otros que ciudadanos comunes y corrientes, a quienes dan cursos rápidos de acupuntura para que colaboren en el fortalecimiento de la salud de la población con este método curativo milenario que tiene las siguientes características: fácil de aprender, fácil de aplicar y muy barato. Por escrito y en forma verbal, habíamos tenido acuerdos con las autoridades de esta dependencia y teníamos entendido que a los practicantes de la acupuntura, muchos de los cuales han visto a miles y miles de pacientes y tienen muchísima experiencia y son ya grandes acupunturistas, se les colocaría en el rango de técnicos y podrían seguir trabajando en sus consultorios, los cuales están debidamente registrados en todos los puntos del país como consultorios de acupuntura y dando servicio a la comunidad con la responsiva de un médico alópata, y que tendrían un plazo de gracia de 3 años a partir de la aparición de la norma para regularizarse de acuerdo con los lineamientos que marque la Secretaría de Educación Pública. Pero, oh sorpresa, todo se quedó en buenas intenciones. Beneficiados y perjudicados. ¿Quiénes se beneficiarían con esta arbitraria medida? Obviamente los laboratorios de medicamentos, que en su inmensa mayoría son transnacionales. ¿Quiénes se perjudicarían? Aparte de los 30.000 acupunturistas desempleados, los pacientes que por su precaria condición de salud ya no toleran los medicamentos, han ingerido tantos que su gastritis medicamentosa ya no aguanta más. Los alérgicos a los medicamentos, los migrañosos, los que padecen de parálisis facial, los que han sufrido accidente vascular cerebral, los de angina de pecho rebelde, los débiles crónicos, los que no encuentran medicamentos en las instituciones oficiales por el enorme desabasto existente, los que no pueden pagar medicamentos cada día más caros, los que tienen al mismo tiempo 5, 6 o más padecimientos y a quienes es imposible curarlos con sustancias activas únicamente por razones obvias.
En fin, miles y miles de pacientes que por diversas causas están al borde del suicidio, pues nadie les ha podido quitar sus dolores y su única esperanza es la acupuntura. Y así podríamos seguir argumentando por varias horas, señor secretario. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento también en el artículo 64 de la Ley Federal de Metrología y Normalización, que dice claramente que no deberá salir ninguna norma oficial mexicana que contravenga otras disposiciones legales o reglamentarias. Con todo respeto pedimos a usted, señor licenciado Antonio González Fernández, punto único, por ser caduco, obsoleto, inconstitucional, injusto, tendencioso y enormemente perjudicial para el pueblo mexicano, mandar al archivo el proyecto de norma oficial mexicana número 172 SSI 1998 y ordenar se busquen otras alternativas más justas y legales para regular las actividades de los acupunturistas que desempeñan en México desde hace más de 50 años. Y firma la mesa directiva de la Unión Nacional de Acupunturistas. No sé si alguno de ustedes quiere especificar alguna cosa. ¿Alguna cosa? Por favor. Pues lo que podemos especificar es que a nosotros nos gustaría que las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Porque realmente hay muchísimos acupunturistas en México y en el mundo que además de quedarse sin trabajo, que es el sustento, se convertiría en una economía informal. Es decir, esto no beneficia al erario público, ¿verdad? Lo que realmente ahorita se está haciendo legal se va a volver ilegal. Al volverse ilegal no lo van a dejar de hacer, eso es lógico, y a ver a dónde nos localizamos. Entonces el problema es que en lugar de ayudar, esta norma va a perjudicar a muchos, pero muchos. Ahora, supongamos que no siguen en la acupuntura. Lo que saben hacer es acupuntura. Queremos más delincuentes fuera de... No sé, ¿verdad? Porque eso puede suceder. Si ustedes me permiten, le voy a pedir al doctor Nacho Olvera que les explique una situación acerca de esto y la Secretaría de Educación Pública y el periodo de gracia, que usted ha hablado, que parece que es el centro o uno de los centros de la confusión y que muy probablemente nos ayude a empezar a encontrar solución a este problema. Por favor. Buenos días a todos. Me da mucho gusto saludar a gente con la que hemos trabajado bastante durante este proceso bastante difícil. Miren, yo quisiera empezar con una consideración y la desarrollaremos en la medida que platiquemos. Me parece que lo que está viendo aquí es un problema nuevamente de interpretación del documento y ahorita vamos a tratar de aclararlo. Primero quiero decirles que estaba citado el doctor Tomás Alcocer el día de mañana a las 10 de la mañana en la Dirección General de Regulación de los Servicios de Salud precisamente, y así decía el oficio, al doctor Tomás Alcocer junto con la mesa directiva precisamente para aclararles cuál era la situación y en la medida en que había salido publicada las respuestas ustedes tuvieran plenamente conocimiento de los términos en los que se habían publicado. Yo estoy seguro que haya recibido el oficio, doctor Tomás Alcocer. ¿Sí, verdad? Bueno, es un problema de domicilio nada más, ¿no? Bueno, las siguientes situaciones. En este momento no se ha publicado ninguna norma oficial mexicana. Lo que se publicaron fueron las respuestas a los promoventes. Y si bien la Ley Federal de Metrología marca un tiempo jurídico de su publicación, por otro lado nos obliga a responder lo que en un momento determinado llegaron cuestionamientos de promoventes. O sea, nosotros jurídicamente no podíamos dejar de responder. Y lo que fue publicado la semana pasada fue precisamente las respuestas a la norma. Y que ustedes lo saben, se los hemos dicho muchas veces, hoy lo vuelvo a decir, las respuestas no tienen ninguna validez jurídica. El documento que fue publicado la semana pasada solamente es un documento de contestación a las respuestas. Si en algún momento alguien llegara a su consultorio con este documento, yo les he dicho, ni el anteproyecto, ni el proyecto, ni las respuestas a la norma tienen absolutamente ninguna validez jurídica, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que hasta este momento no tenemos jurídicamente absolutamente ningún problema. Ahora, lo que sí es importante es el antecedente que a lo mejor ustedes desconocen en este momento y que yo quisiera puntualizar por lo menos en tres situaciones que me parecen muy importantes. La primera es, recordarán ustedes que en el acuerdo que tomamos en las últimas reuniones fue, y esto me parece que había quedado muy claro, que el personal técnico, según la Ley General de Salud, no tiene
capacidad jurídica para prescribir. Esto es algo muy importante. Ajá. Los únicos que por derecho lo tienen son los que ostentan cédula profesional de médico. Nadie más puede prescribir, absolutamente nadie más. Si nosotros tendenciosamente les hubiéramos dicho sí pueden y la norma puede quedar así, lo único que los hubiéramos hecho es meterlos en un problema jurídico muy serio, que incluso hasta en la cárcel podrían parar por invasión de funciones. Por supuesto que la Secretaría ni nosotros íbamos a permitir ponerlos en una situación tan delicada, ¿sí? Jurídicamente, por eso es que en el documento, ya con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, donde hubo una amplia participación de los abogados juristas que tienen que ver con el asunto, modificaron el texto del numeral y dice, no dice textualmente los técnicos no pueden prescribir, lo que dice es que lo que conforme a la ley, si se puede decir, es los únicos que pueden prescribir o determinar tratamiento, que para fines de la ley es lo mismo, son los médicos. Yo quisiera reiterar este asunto que me parece que debe ser así muy claro entre nosotros. Si nosotros volviéramos a decir en el documento, los técnicos pueden instalar tratamiento o pueden prescribir, nosotros pondríamos una condición jurídica muy riesgosa para ustedes. Entonces, no solamente el médico, sino un paciente, la persona que ustedes quieran podría demandarlos y acabar en un problema jurídico muy serio. Por eso es que desde hace mucho habíamos acordado que hubiera una responsiva médica, recordarán ustedes, ¿sí? La situación que nos manejó a asuntos jurídicos es que no había necesidad porque teníamos un problema. Vamos a suponer que algunos de ustedes como técnicos en este momento no pudieran conseguir la responsiva y el día de mañana llegaran a su consultorio, ¿qué pasaría? Cerrarían el establecimiento porque no tendrían la responsiva y tampoco podrían estar ejerciendo con un consultorio dado de alta como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que se dijo? Asuntos jurídicos dijo, vamos a portarnos muy bien con ellos y vamos a eliminar lo de la responsiva, que no aparezca lo de la responsiva. Entonces, esto, lejos de ser un perjuicio para ustedes, es un beneficio. ¿Cuál es la otra situación? Y eso también lo habíamos platicado. En algún momento el personal técnico sí tiene que capacitarse y ostentar ante la población que tiene un nivel de capacitación mínimo que le permite actuar en consecuencia, ¿sí? Esto me parece que queda muy claro y que es de sentido común porque es parte de la protección de la salud de la población. ¿Cuál fue entonces a lo que se llegó? Recordarán ustedes que habíamos dicho, esto fue motivo de muchas discusiones, es ¿cuál será el periodo de gracia para que todos los técnicos puedan capacitarse? Y algunos dijeron 5 años, otros dijeron 1 año, y acabamos acordando que fueran 3 años, ¿no es cierto? Teníamos un problema bastante serio. Para nosotros hubiera sido muy fácil, ponemos el periodo de gracia en 3 años y se acabó. Y en 3 años el que no se haya capacitado, pues le cerramos el consultorio. Tampoco era la intención. Y entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? En una reunión con la Dirección General de Profesiones, con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Regulación de los Servicios, acordamos no ponerles plazo. Y entonces lo que se hizo fue la modificación del numeral. Si ustedes leen el numeral, no sé si aparezca, yo en este momento no tengo localizado, pero el numeral, como va a decir, dice, el personal técnico deberá acreditarse como técnico en la medida en que aparezcan los requisitos o que determinen los requisitos de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué quiere decir esto? Que si educación pública en el término de 1, 2 o 3 años no tiene los requisitos determinados, ni tiene las carreras oficializadas para que la gente pueda estudiar, pues entonces todavía no se puede. Ajá. ¿Qué quiere decir? A mí jurídicamente no me pueden obligar a hacer algo donde no existen los medios para poder hacerlo. Por lo tanto, si Profesiones se tarda 10 años en implantar los requisitos y se tarda 15 años en tener una currícula y un establecimiento para poder acceder a la capacitación, pues ese era el tiempo. Y entonces, ¿qué fue lo que dijimos? No los metamos en el problema de los 3 años, porque a lo mejor si Profesiones no se apura, los afectados van a ser ustedes. Entonces, dejémoslo abierto y digamos, cuando Profesiones tengan los requisitos, entonces, ¿sí? Esto es, en lugar del periodo de gracia de 3 años, es un periodo indefinido hasta que Profesiones pueda tener los recursos necesarios para poder capacitarlos. ¿Esto qué quiere decir? Que se les está dando un amplio muchísimo más alto, más grande, que los 3 años que se habían acordado.
Ahora yo quisiera preguntarles, ¿a ustedes les gustaría que les hubiéramos puesto una situación difícil de decir sí pueden prescribir y mañana mandarles un abogado para que inicie una demanda? ¿O les gustaría que les dijéramos en 3 años y en 3 años si Profesiones no ha hecho nada, cerramos todos los establecimientos? Yo creo que eso hubiera sido muy negativo para ustedes. Y yo creo que aquí es donde puede estar el punto de confusión. Lejos de perjudicarles el documento como va a salir, les va a beneficiar en 2 sentidos. Uno, les estamos diciendo, cuando ustedes tengan algún problema como técnico, ustedes usen la figura de auxiliar del médico para que el problema sea del médico que los está tutelando, ¿sí? Y les estamos dando a ustedes como técnicos una gran protección. Y la otra es, no les exijamos una responsiva médica, porque a lo mejor no la pueden tramitar todos. Y me parece que más importante es, tengamos el tiempo necesario para que cuando Profesiones pueda tener lo necesario para capacitarlos, hasta ese momento los capacitemos. Y en ese momento les exijamos algo que en este momento sería muy absurdo exigirles. Totalmente absurdo. Yo sé que ustedes todos de alguna manera tienen un documento, lo sé. Algunos tienen un diplomado de la escuela fulanita, algunos de China, algunos de no sé, ¿no? Pero ustedes saben que para fines de procedimiento jurídico, la única instancia que determina los grados académicos es la Secretaría de Educación Pública, específicamente a través de la Dirección General de Profesiones. Y que la Dirección General de Profesiones solamente determina 4 grados jurídicamente reconocidos, que son la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, ¿sí? Y tiene otro gran grupo, eso es el grupo de los profesionales, y tiene otro gran grupo que es el grupo del personal técnico. Tanto para el profesional como para el técnico se les exige cédula profesional, ¿sí? Ahorita la Dirección General de Profesiones, ni ninguna instancia podría a ustedes darles una cédula profesional, aunque le presenten los documentos que les avalan con 10 diplomados que hayan hecho en China, en Rusia, en Inglaterra, en donde ustedes gusten, porque jurídicamente no es el grado aceptable por la Secretaría Gubernamental, que es la de Educación Pública. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, si por un lado ya está estipulado la parte de profesionales de la salud, lo que tenemos que hacer es buscar ahora que se estipule la parte de técnicos, que además ya lo marca la Ley General de Salud, que acepta al personal técnico. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Que la Dirección General de Profesiones empiece a instrumentar las carreras técnicas para que el personal pueda capacitarse, se le pueda otorgar una cédula profesional cuando lo haya cumplido con los requisitos y poder ejercer como un técnico con cédula profesional. En este momento ustedes no pueden hacerlo, porque no hay ni siquiera el curso de capacitación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dándoles un tiempo razonable, muy razonable, hasta cuando Educación Pública pueda tener ya todo listo, para que entonces en ese momento ustedes se capaciten o demuestren su capacitación. Si ustedes lo ven así como está, con esta explicación, pareciera que no, la norma no es así como supongo que les inquietó mucho esta situación. Sí, perdón. Yo creo que habría que puntualizar 2 aspectos. Primero, que esto es las respuestas a los comentarios, a la regla, a la norma, que no es la norma. Segundo, que en las respuestas a la norma se establece el reconocimiento del nivel técnico de acupuntura, primero. Segundo. Tercero, que este nivel técnico de acupuntura se deja un plazo que será fijado por la Secretaría de Educación Pública al mostrar los requerimientos para ser técnico en acupuntura, como lo dice en la respuesta del último de los puntos. Yo creo que esto es lo fundamental, que creo que deberíamos todos estar de acuerdo para poder continuar. Si no estamos en esto de acuerdo, yo creo que lo debemos discutir primero y llegar a un acuerdo antes de pasar a otro tema. Si usted me permite... Sí, claro. Nada más una pregunta. Aquí están diciendo precisamente que el médico es el único responsable para hacer la prescripción. A mí como técnico, ¿qué es lo que yo voy a poder hacer según la ley?
para la medicina tradicional china, a mí me enseñan a hacer un diagnóstico. No voy a dar ningún medicamento y entonces yo voy a poner el tratamiento que según la medicina tradicional china me está estableciendo. Como técnico yo no lo voy a poder hacer. ¿Qué voy a poder hacer? ¿Quitar las agujas nada más? ¿En dónde quedamos? Mire, primero yo quisiera que quedara muy claro, si bien hay una capacitación previa desde el punto de vista chino y hay una regulación china en China, bueno, yo quisiera ser muy puntual en que la regulación es mexicana y que no podemos soportarnos legalmente en una currícula o en una tradición o en una capacitación, etcétera, de otro país. Esto es algo muy importante, porque si nosotros les dijéramos lo contrario, sí pueden en este momento, en ese momento los estamos metiendo ya en un problema de tipo jurídico, primero. Segundo, ¿cuál es la otra situación? A lo mejor desde el punto de vista de la capacitación china, tratamiento significa X cosa, ¿sí? Aquí en la ley mexicana, tratamiento tiene una acepción muy específica, y es esa precisamente excepción la que no puede ser delegada en un recurso que no ostente la cédula profesional, ¿sí? Por eso en el numeral dice, como auxiliar de un médico. Si ustedes quisieran decir, yo instalo el tratamiento, bueno, ustedes pueden decir, yo lo instalo, y ustedes pueden poner el tratamiento, pero ¿cuál es el problema? Están en ese momento violando la Ley General de Salud, y en ese momento están entrando en un problema serio, ¿sí? ¿Cuál es la otra situación? Vamos a suponer que el licenciado Edgar es el médico, yo soy el técnico. Bueno, yo le digo, por favor, aválame mis tratamientos. Entonces yo instalo el tratamiento, pero el tratamiento, la instalación formal no es mía, es de él. ¿Por qué? Porque él sí tiene una cédula profesional y jurídicamente puede hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo? Que ustedes establezcan el enlace con el médico, rompemos el requisito de tener una responsabilidad, que ustedes tengan que decir, miren, aquí tengo el papel, pero sí que tengan un tutelaje de un médico que en la medida en que, desde el punto de vista médico, haya un problema, ustedes tienen un soporte atrás con un médico que les puede apoyar, ¿sí? Lo contrario sería dejarlos en total estado de indefensión. Vamos a poner el caso.